la conclusión que llegué es que superado por ejemplo, en el último ángulo de 150 grados, Sí. el diodo de marcha libre y con la fuente de la FEM negativa, el diodo de marcha libre no me aportaba nada al circuito. Es más, por eso lo que yo entendí, porque iba a estar todo el tiempo polarizado el diodo de marcha libre y tenía la tensión cero, corriente cero, al estar en corto, digamos, la fuente en paralelo al diodo, y toda la corriente se me iba por el diodo de marcha libre. Entonces Ah, no sé si me explico, no le veía utilidad al circuito con el diodo de marcha libre y en ese ángulo de disparo y con esa FEM. ujú. No sé si está bien esa conclusión. Bueno, sería interesante que muestres si tenés la simulación Sí, para que la sí, observemos ya le muestro. y de ahí saquemos conclusiones. Bien, ya le presento pantalla. A ver si este es el circuito. Este es el rectificador. ¿Se está viendo? Sí, Este es el rectificador de media onda controlado. Es el tau. Yo sé que usted prefiere que simulemos con fuente de corriente en vez de con taus grandes. el, Eh, lo que pasa es que no va a poder poner la FEM, ese es el tema. Bueno, sí, podrías sí, poner sí la FEM a ver puede. qué pasa. Sí, puse Sí, acá FEM pero y puse sí, no tau. hay problema. Los Ese tiempos, cuando el tau es mucho mayor. claro, los tiempos de simulación son grandes, pero a partir de eso no tengo ningún problema. Bueno, Bueno, primero acá lo había simulado. Este es con 30 grados, no debería haber diferencia el uso o no del diodo de marcha libre. Eso es lo claro. que entendemos. Acá efectivamente en la simulación, acá se están viendo las tres tensiones. La tensión rosa es la tensión de salida. La corriente I2 es casi continua. Estas pequeñas conducciones del diodo de marcha libre las interpreté Sí. como cuando acá excluye valores negativos, por alguna razón la simulación toma como que conduce por un milisegundo, pero Mm. no lo tome en cuenta. El tema es cuando yo pongo acá 100, pero menos 80, y el ángulo de disparo de 150. Acá está, perdón. Acá no sé, no, que también quería preguntar, no sé cómo cambiar para no tener que salir directamente. No, yo lo que venía haciendo era cerraba y volvía a poner la simulación. Mm. Eso también lo encontré como menos, tenía que volver a seleccionar después de cada simulación. La corriente 1, la corriente de salida y acá la corriente por el día de marcha libre. Acá elegía tiempos. Acá se está viendo. La corriente acá hay dos, me da un valor muy chico porque en realidad no estaría nunca conduciendo, o sea, nunca estaría circulando corriente por ahí. Y la corriente por el diodo de marcha libre tiende a crecer indefinidamente, que es como que estuviera en cortocircuito, está conduciendo continuamente ese diodo. Y Mm. acá, como se puede ver, la tensión de salida es cero. No hay tensión, que es lo que yo comprendo al estar todo el tiempo circulando, polarizado el diodo, está en paralelo todo esto en un corto. Yo estoy tomando de referencia esta tensión, que es la fuente, la caída por acá, resistencia, que no hay caída al no circular corriente, y la inductancia tampoco hay caída al no circular corriente por acá. O sea, por eso conclusión que llegué es que no estoy teniendo utilidad con el circuito con el día de marcha libre. Ahora, la corriente I2, esa que estás tomando, Sí, solo, fíjate que es la corriente que no es de la carga, ¿no? a ver. Tienes razón ahí. Podés habilitar en donde pone la resistencia, podés poner un 1 ahí Sí, abajo. ahí Ahí está está. puesto, A ver, fíjate. a ver, estoy dos. Tienes razón. Me había simulado mal. Me había medido mal. Se ve un tiempo más grande. Me pasa el tiempo, disculpe.
No sé por qué no me está mostrando los tiempos. Perdí uno. Ahí me está mostrando los tiempos. Sí, ahí tienes razón. Ahí me está circulando la corriente por la resistencia. O sea, me está mostrando la corriente. Ujú. Pero me sigue figurando la salida cero, la tensión de salida. Ajá. Y bueno, ¿y qué opinas respecto de eso? ¿Tendría que ser así? ¿No tendría que ser así? ¿Qué opinas vos de esa situación? Eso sería lo que nosotros Claro. deberíamos tratar de analizar, a ver qué es lo que está pasando en esto. A ver, no sé si está mostrando algo. No. Eh, ¿Cómo están teniendo este, los disparos? En fin, ¿cómo estás disparando la...? Porque la, nosotros tenemos la tensión, suponte, negativa, ¿no es cierto? la de la Y he FEM, visto que la lo de va a la estar carga. polarizando hasta tanto Sí, está. este, suceda eso. Debería de ver cómo se trabaja con esto. Vos, es esa la tensión que te da vos porque... Claro, la tensión de salida me da cero, lo cual no me parece coherente, o sea, no me parecería coherente el valor de la tensión sería cero. Pues si tiene una que de tensión, me circula una corriente por la resistencia y por la inductancia, no entendería por qué la tensión sería cero. Salvo que esté tomando mal acá las medidas, salvo que esté midiendo mal, acá mido. Ya voy a conectar el otro voltímetro que supuestamente toma referencia el punto y masa, y tierra, digamos. Claro. Si yo simulo, supuestamente, ahí ya me cambió, creería. Ah, no abrí más. Uno, dos. No, por acá, a ver. Agregamos curva. No, sigue siendo la tensión de la salida sigue siendo cero. Bien. ¿Algún otro simulado? Este circuito estamos hablando del primero que sería el trifásico de media onda, ¿no es cierto? Sería el apartado C, porque el apartado A era con carga, o sea, un estado menor al periodo, o sea, con carga más resistiva. Este es carga inductiva, pero con diodo de marcha libre. Ujú. A ver. Y también tenía ese problema con el de onda completa, pero me voy a fijar ahora si estoy tomando bien la corriente, porque en este caso estaba tomando mal. Así que me fijé en el de onda completa también es. Ujú. Bien. ¿Qué opinan? Profesor, Sí. en este caso, cuando el ángulo es tan grande, no habría que invertirlo al diodo o hacer algo, porque básicamente lo que está pasando es que el diodo cortocircuita la salida. Ujú. No habría que ponerlo en polaridad contraria o directamente sacarlo para evitar eso. Bueno, ¿qué pasa si no lo tenemos al diodo? Porque esa es la situación. Que analicemos qué está pasando, Yo lo que había si lo concluido tenemos o para, no lo tenemos al diodo. yo lo que había concluido para los otros ángulos era que el diodo permitía reducir la corriente que tienen que conducir los transistores y por Ujú. tanto reducía la potencia que tenían que disipar lo mismo. No sé si eso está bien. Claro, por eso, el diodo supuestamente pues, si va a hacer expulsiones negativas, si uno tiene una fuente negativa es porque está permitiendo expulsiones negativas. Si uno pone un diodo de marcha libre, como decís vos, eso no estaría teniendo el tema de la salida. Habría que ver, en el caso de Santiago, por ejemplo, que en la simulación no lo ponga el diodo de marcha libre. A ver qué sucede. Ahí le muestro qué pasa.
Acá este sería el circuito sin el diodo de marcha. No, disculpa. Este sería el circuito, el mismo, Sí, solo que sin el diodo de marcha libre acá. bien. La simulación. Acá en este caso sí, el amperímetro sí mide la tensión de salida. En este caso. Ingeniero, una consulta. ¿Lo que sería la carga lo contempla también a la tensión de fuente o habría que tomar solamente lo que sería la RL, digamos? Bueno, claro, habría que ver, por eso es lo que yo te digo, justamente cómo está trabajando. Acá está viendo bien las expresiones. Vos fíjate Sí. que si vos haces doble clic ahí donde están las tensiones, va a poder modificar en donde dice curves, anda a la pestaña donde dice curves, el color, ahí el B. La tensión de salida es la... Claro, ponele negro y ponele este que esté en 1, ponele en 3, por ejemplo, para que se lo pueda percibir mejor. Ah, no sabía eso. Ahí se ve. ¿No? Ahí se ve bien. Y el disparo se hace, en este caso. Acá B1 y B3 sería la referencia. Fíjense que Y acá 1,6 a la menos 3 viene a ser casi 30 grados, si no me equivoco. Viene a ser 30 grados. ¿Tiene calculadora el PSIM, puede ser, ingeniero? Sí, sí tiene. Sí, son 30 grados. Esos 30 grados que vos estás marcando ahí, Sí. ¿qué tensión estás tomando? ¿Por qué? Si vos, ¿con qué ángulo estás disparando? Estaría disparando con 100. En realidad se dispara con 150. Bien, Es lo que está. entonces ¿a cuál está disparando? Esa corresponde ahí. Vos considerás a partir del cruce ese que vos estás Claro, el cruce entre B1 y B3, que son las tensiones que acá yo tomo como referencia. B1 y B3. Bien. Porque intersectan a 30 grados, que son Sí. los que se los compara acá. ¿Y a cuál sería la que corresponde? Fíjate, contá los 150 grados, ¿a cuál sería la que corresponde? 150 grados. A ver, un segundo. 150. Viene a ser acá una diferencia de... Más o menos acá corresponde a 150 grados, si no me equivoco. Que es 8,3 a la menos... 8,3 a la menos 3 viene a ser 150 grados. O sea, respondiendo de acá, tomando referencia B1, el cruce B1 y B3, empezaría a conducir acá. O sea que estamos hablando de 180 respecto del omega t igual a 0. Claro, respecto a omega t igual a 0, sí, 180. Acá Bien. yo lo estoy simulando desde tiempo más adelante porque hasta que se me carga la corriente, si yo pongo tiempo más chico, 0 mili. No lo puedo ver acá. 0,20 mili. Acá vendría hasta el 0. Y acá observo los... Y ahí estaré tomando 150. No, disculpe. No 150. Mucho más. Ustedes fíjense que cuando en este caso calculen lo que es el valor medio y el valor eficaz, Hay que tienen tener... que tomar periodos enteros, ¿no? Sí, Múltiples periodos enteros, no en cualquier lado. Sí, eso me di cuenta. Yo lo que hacía para eso, cuando la corriente era una onda cuadrada, como sabemos el valor eficaz y el valor medio de la onda cuadrada, verificaba con eso. Me parecía más fácil hacerlo así. Lo que sí, ingeniero, acá me debería dar 150 grados, ¿verdad? Sí. Porque Acá, estás tomando el 150 desde 30 grados, estás tomando. claro, disculpe, claro, con razón. Acá. 180, ¿no debería darte 180? Claro, si yo tomo de 0, de 0, sí. De 0 a 180. 150. Claro, Que acá 1 sería la menos. Claro.
Si Uno tomas menos de 2, 30, claro, porque siempre el disparo lo toma respecto del omega T igual a 30 grados. claro. Y de acá de Eso es. 30 sí me da 150 grados. Ujú. Bien. Ingeniero, en Pessim podemos hacer como en Microcap de poner los ejes en ángulo, ¿o no? Eh, sí, bueno, acá en este caso el PESIM lo que tiene que uno toma la referencia con respecto a la cual va a hacer los disparos. Ustedes han visto en el esquema, No, eso fíjate, sí, que toma sí, desde los 30, eso sí lo entiendo. Pero como está el eje en tiempo, como que sí, sería como no, no se puede hacer en grados esto, no lo he encontrado, al menos yo, no, que yo se sepa, no lo ponen en tiempo directamente. No lo puede hacer en grado, no permite el X hasta donde yo sé de cambiarlo a grado, como una expresión. Pero, bueno, hay que hacer la referencia como en este caso, pero no, hasta donde yo he visto no permite la posibilidad esa. Entonces, bueno, por eso yo le ponía con este caso, poniendo el diodo de marcha libre, lógicamente esto no va a permitir, porque acá estamos conduciendo, fíjense en ustedes, en una parte negativa. Entonces, no va a poder, en este caso, el diodo de marcha libre, ahí nomás no va a poder trabajar en el sentido de que bien trate de, por eso es que le salía cero. O sea que nosotros, ¿cuál es el uso que nosotros le damos? En este caso, para el diodo que está a la fuente negativa, se refería de que sea algo que genera energía, que tendría que volver como un inversor, que no Claro, sería el caso de como uso como rectificador. Ahí no tendría sentido poner un diodo de marcha libre, porque si nosotros estamos esperando tener una tensión media negativa, no vamos a poner un diodo de marcha libre. El diodo de marcha libre se pone para aprovechar que haya tensión media positiva y que la negativa que haya no le baje el valor medio. ¿Mm? Esa sería la idea. ingeniero, eso de, no sé si escuché bien. Usted dice, por ejemplo, en el caso del semicontrolado, que es el que tiene, que lo hemos dicho que los diodos, que no son, o sea, los diodos van a funcionar en un ciclo como un diodo de marcha libre. Mm. El uso o el no uso, la implementación o no del diodo de marcha libre en estos circuitos, a mí lo que me llegaba, a ver si comparto, era de que no me bajaba el valor medio y el valor eficaz de la tensión. Acá se está viendo. Yo había agarrado una tabla de Excel y empecé a comparar después así valores. Uh-huh. Por ejemplo, acá se están viendo el semicontrolado con diodo de marcha libre, con un ángulo, bueno, con 150 y la fe invertida, me da un valor de tensión media de 33,7 voltios, que es lo mismo que esté o no el diodo de marcha libre. Uh-huh. Pero lo que sí me variaba es la corriente, porque ya va a empezar a circular por ahí, a ver si lo simulo. Ese sería el apartado. Entonces, que este es con diodo de marcha libre, la FEM de menos 80, o sea, intentando que funcione como inversor. Uh-huh. Y el ángulo de 150. Y acá no sé si también había tomado mal antes. Sí, no sé. Me dije, eso me dio también cuando yo ahí, por ejemplo, activé la corriente, la bandera de corriente en la resistencia. Y esta es la simulación correspondiente. No, pues no tengo manera que me aparezca acá. Tengo que volver a cerrar la simulación y volver a Sí, abrirla. sí, hay que volver a hacer la simulación para que pueda aparecer. Bien.
Santiago, ¿Sí? no hace falta que cerre la ventana esa. La pone en File, guardar, y después abrir la ventana y solamente le da a simular al circuito y ya se te carga todos los datos de vuelta. Que no cierre, ponga file. Acá decís. Sí, y pone save Lo vuelve a as, ver. guardarlo como, y después la abrí al archivo ese que guardás y ya se te queda cargado toda la configuración de la ventana. Ah, perfecto. Muchas gracias. Eso no sabía. Ahí, por ejemplo, en este caso. Este viene a ser el semi-controlado. Disculpe. El rectificador semi-controlado que funcione como inversor con el diodo de marcha libre. Bien. A ver. Viene a ser esta la respuesta. Acá el diodo sí circula corriente por el diodo. A ver. La corriente I2 me da, perdón, la corriente por resistencia da continua, pero me circulaba corriente por el diodo. O sea, eso es lo que no entendía, si debería haber una diferencia en estos tramos. Si la corriente IR1, que es la que corresponde acá, es totalmente continua, o sea, no tiene cortes, lo cual sí me daría, si circula corriente por acá, si se polariza el diodo y conduce, esta corriente debería tener cortes. Mm. Pero en la simulación no estoy viendo esos cortes, estoy viendo IR1 continua, Sí. pero y la corriente por el diodo de marcha libre, sí, o sea, si hay corriente, sí circula corriente por el diodo de marcha libre. Ujú. Eso no debería tener un salto en este tramo. Y no, porque el diodo de marcha libre que posibilita que sea continua la corriente en la salida. Si vos de hacerle doble clic ahí en R1. A ver, ponela que sea más ancho ese, poner en 2, ponerle. Ahora volverle a dar OK. Se tendría que... Ah, Vos fíjate que la partecita, hay una primera partecita que está trabajando un tiristor. claro. Acá en este tramo, es Sí, el tramo, no sé si está viendo, acá está trabajando el tiristor. sí. Y después en el otro está trabajando el diodo de marcha libre. Claro, acá en este tramo que trabaja el diodo de marcha libre. Ujú. Pero vos fíjate que está conduciendo también un poquito el tiristor, porque ahí no está en cero ese tramo, el tiristor arriba que vendría a ser la del IR, digamos, el transistor que está el 1. Fíjate que tiene un tramo que dice 10 ahí, ¿ves? Sí, Amplitud 10. No está conduciendo también. claro. Eso se debe que esté así también la fórmula corriente. Que le Claro, tenemos este 10. exactamente. Ahora, lo que podemos ver, evidentemente sigue disparado. Entonces, lo que Sí, podríamos ver nosotros, porque eso no sería lo conveniente, ¿de qué estamos hablando acá? Porque acá nosotros estamos, esto lo que estás viendo vos, es la conducción del tiristor, ¿no es cierto? En el I1, del tiristor correspondiente a la fase R. sí. Entonces, cuando más tiempo de conducción tenga el tiristor, más potencia va a disipar, ¿o no? Claro que no es lo que no es lo óptimo, tengo entendido. Bien. Si vos vas de nuevo al circuito original, andar acá, ahí, posicionate donde está el disparador, ese alfa, ahí, no en el otro. Perdón, sí, disculpe, el disparador. Ahí dice, mirá el ancho del pulso. 20. Bueno, ¿qué pasa? Está presente el ancho del pulso todavía. ¿Qué pasa si vos le pones un ancho de pulso más corto? Por darte un ejemplo, qué sé yo, 20 grados, a ver. 20 grados. Cristian, acá es donde vos decís que yo ahora guarde el archivo. No, vos ya has guardado, ahí nomás mándale a simular. Desde el mismo, pone room y ya se tienen que actualizar los datos. O sea, acá, en esto vos decís que le pongo. Digo, No, para no no, volver a abrir todo. o sea, esta ventana tiene que estar cerrada, donde se ven las gráficas. Tiene que estar guardada. Esta, a ver. Esa la tenés que guardar
Sí. Ahora guardo, por ejemplo. Ahí está guardado. Entonces ahora vos decís, Anda al simulador y pone room a la par de la mano, la otra, el otro. Ese. Ahí Y está, anda. ahí se volvió a simular. Ahí está, muchas gracias. Ya no. Entonces yo pongo un tiempo. Ahora tengo mucho menos, ahí la corriente I1, el tiempo de conducción de los tiristores es mucho más corto. ¿Qué estaba pasando? ¿Que el pulso, al ser tan ancho, lo estaba manteniendo conduciendo el tiristor, ingeniero? Claro. Claro. Le Ahí está dando todavía el pulso. Entonces, eso no es lo conveniente. En este caso, para este caso particular, no era conveniente porque está haciendo que circule una parte todavía del tiristor cuando no hacía falta, porque puede tranquilamente el diodo tomar esa parte como se está viendo ahora. El hecho de tener mayor tiempo de conducción en cada tiristor, lógicamente va a originar mayor disipación de potencia. ¿No es cierto? sí, tampoco me fijé bien, pero no me afecta en nada tampoco la tensión de salida. Claro. Justamente, el tiristor estaba conduciendo en el periodo en el tiempo donde la tensión de salida era 0. Uh-huh. O sea, en este tiempo y era 0 total la tensión de salida. Claro. De eso no se entera la salida de ese tema. Claro. ¿Qué pasa si vos le sacás ahora el diodo de marcha libre? La tensión de salida no cambia, no se entera de nada, es igual. La verdad no me fijé si... A ver, es más lejos. Okay. No estaré teniendo cambio, o sí, no. Ahí es el caso, va por lo menos lo que yo leí, que empiezan a actuar tanto el par de tiristor. Este es el Claro, semiconductor, ¿verdad? Sí, Claro. ahora lo que hemos visto en la otra clase es que un diodo, no se ve acá, pero uno de los diodos estos circula Claro. Con el tiristor hacen como si fuera una marcha libre. Claro, exactamente. Bueno, justamente podés fijarte con el diodo, supongamos que sea el D3, por ejemplo. Fíjate cuánto, si podés agregar la corriente por ahí. Sí, sí la veo de 3. Ahí está la corriente de 3. Bien. Que el diodo de marcha libre conduce... O sea, el diodo de 3, no de marcha libre, disculpe. Bueno, y ahora fíjate, agregale ahí junto con el D3, el D1. De 1. Entonces, fíjate el tiempo de conducción, ponelo en alguno que esté menor tiempo de simulación, así lo veamos más grande. Bien. Creo que con el relojito del circuito puedes hacer Sí, menos. Con eso, claro, con el reloj pongo menos el tiempo. O sea, eso es lo que me fije, que cambie el tiempo de control de la simulación. No, que sea más corto. Más corto, claro. Claro, para que podamos apreciar mejor. Bien. Sí. Bueno, analicemos, por ejemplo, el caso en el la segunda forma de onda. Parate ahí en el segundo, sí, ahí. Fíjate acá, ahí en ese punto, hasta donde termina. Perdón que interrumpa, la I1 vendría a ser la corriente por uno de los tiristores. ¿O por Claro, en este caso Sí. corresponde con la fase R, que Bien. vendría a ser el tiristor 1, por ejemplo. Entonces, ese punto, vos fíjate,
Pone el otro tramo donde termina la tensión, esa donde se hace 0. Ya. Acá o en el otro extremo, dice. Ahí, y el otro ponelo en el donde empieza. Disculpa, ahí. Ahí está. En ese tramo, fíjense en cuál están conduciendo. Fíjense, están conduciendo. El diodo de 3 está Sí, conduciendo. Y el tiristor 1. El tiristor el 1. tiristor 1. Bien, vamos al circuito. Ponele el circuito. Entonces está conduciendo por arriba el tiristor 1 y después cuando vuelve por el 3. Sí. ¿No es cierto? En ese tramo está conduciendo. ¿Mm? Ahora, fíjense de nuevo, vamos a las gráficas. En la otra parte, cuando se hace 0 la tensión, sigue conduciendo el tiristor 1, pero ahora ¿con cuál? Con el diodo 1. Esta parte. Bien, exactamente. Es toda esta parte que dice, sigue conduciendo acá el tiristor 1 Sí, junto a de 1. Y si yo de acá 1. pusiera el tiristor, o sea, el segundo tiristor, conduciría un tramo Claro. con D1 y otro tramo con D2. Claro. Entonces ahí están actuando el tiristor 1 con el diodo 1 están actuando como si fuera un diodo de marcha libre, porque la forma de salida es la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Con respecto cuando veamos con el diodo de marcha libre, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ven ustedes que ha cambiado? El tiempo de conducción de los tiristores. O sea, con el diodo de Exactamente. marcha libre tenía que, por ejemplo, en este tramo, tenía que el tiristor iba conducía un tramo más. Uh-huh. Y mayor tiempo de conducción, ¿qué significa? Mayor potencia disipada por los tiristores. Exactamente. Entonces, con el diodo de marcha libre, ustedes se están dando cuenta que la parte de potencia necesaria que Disminuye. exactamente estamos viendo de que ayuda a la disipación de potencia de los tiristor y de los diodos correspondientes, porque si no se van a tener que hacer cargo el tiristor con el diodo de Sí. esa parte, ¿no es cierto? Sí. Porque la tensión de salida va a seguir siendo la misma. La corriente también va a ser continua. Ustedes se ven, ahí está en el rojo la corriente de la salida, tiene que ser continua. Entonces alguien se tiene que hacer cargo. Claro, pero también con el diodo de marcha libre baja el nivel de, o sea, el nivel medio, el valor eficaz de la corriente de salida. Porque parte de la corriente, o sea, el diodo de marcha libre si va a estar circulando corriente por ahí, va a bajar el valor. Puede ser lo que a mí me había dado acá. Por ejemplo, con el semicontrolado, este es el semicontrolado. Sí. Sin el diodo, los valores eficaz y medio, la salida ni se entera. O sea, Sí. la salida no se entera, pero las corrientes sí. La corriente de salida en el semicontrolado sin el diodo de marcha libre era de 45,2 amperes. Y con, bueno, este es justo el ángulo, el caso máximo del ángulo, pero en los otros ángulos, por ejemplo, en el de con 90 grados, la corriente sí me variaba y lo encontraba lógico porque parte de la corriente la conduce el diodo de marcha libre. Pero Sí esa corriente que está marcando ahí, la corriente de salida. Esta es la corriente media de salida, sí. A ver, por ejemplo, era este mismo circuito. Y yo pongo positivo. Y acá con el ángulo 90. Acá la tensión de la corriente de salida viene a estar dada por, no importa mucho que, por IR1. Yo para medir yo tomaba IR1, el valor medio. Sí. Hasta acá, no lo veía. IR1, el valor medio, me está dando de unos 69,7 amperes. Bien. Creo que yo había anotado. Bueno, 69,4, 69,7. Y después, si yo agrego el diodo de marcha libre, este mismo circuito,
A ver. Tenés que hacer la simulación de nuevo. Sí. Mira. No, que es periodo de 6. Yo lo que había visto es que el valor medio cambiaba debido a que justamente estoy circulando corriente por el diodo. Y es corriente que se me va de la salida, de la carga. Un poco más grande ahí. Bien. A ver si puedo tomar acá dos. Tomo. La corriente por la carga me da de 69 y la del diodo de 17 amperes. 17 amperes y acá 69 amperes. Claro, pero la corriente a la salida Sí, no está cambiando. no debería de cambiar, porque el No, diodo se tenía que hacer cargo de esa parte. sí, O acá sea, me di mal. Ahí sí, no debería cambiar. claro. Entonces, a lo que voy yo, ¿usted le ve la utilidad de que ponga el diodo de marcha libre? ¿Qué representa? Ese estaba referido a la pregunta. Sobre todo estaba hablándome, porque ahí en el apartado que yo le he puesto, hablaba de respecto a la conducción de los tiristores y diodos. Como utilidad le veo de que hace que los tiristores conduzcan, o sea, el tiempo de conducción de los tiristores va a ser menor. Eso es lo que tengo entendido. Claro, Y por ende voy a necesitar menos potencia. claro. Y Pero eso va a representar que en ese momento a lo mejor vos poner el diodo más chico que en otro caso. Se llega a romper el diodo de marcha libre, suponte, se llega a abrir, se la van a tener que hacer cargo, no va a cambiar, pero se la van a tener que comer a ese tiempo de conducción el tiristor y los diodos. ¿No es cierto? sí. Pero va a estar trabajando De bien. igual manera, o sea, los valores de la salida de la carga no van a variar. Claro, disipación de potencia, porque ustedes hablan, después hay que calcular el disipador y todo ese tipo de cosas, que ahí interviene la disipación de potencia. Por eso usted dijo que se usaba por lo general esta configuración con el diodo, para Exacto, potenciar potencia. exacto. Eso quería que quede en evidencia yo. Los disipadores de los tiristores, ¿Cómo? el que está hablando de calcular el disipador y todas esas cosas, está hablando de los tiristores. Claro. Ajá. Los tiristores y los diodos, por supuesto, van a tener que estar cada uno con su correspondiente disipador. Porque nosotros tenemos manera de poder calcular, va a estar directamente relacionado con la potencia que va a estar disipando, va a tener que ver con cuando vamos a hacer ahora no lo hacemos, pero ya en la próxima clase que vamos a ver la parte de diodos y después tiristores, vamos a ver cómo se calcula la potencia disipada de acuerdo a la hoja de datos. Nosotros para entrar en la hoja de datos, ya le voy adelantando, nosotros normalmente la hoja de datos viene configurada en función de la corriente media que va a disipar el tiristor. Y esa corriente media, lógicamente, va a venir también aparejada con el ángulo de conducción que tenga ese tramo de corriente, porque el área va a ser mayor cuando más tenga el ángulo de conducción, por lo tanto, al aumentar el área, aumenta el valor medio, ¿no es cierto? Y de ahí en la gráfica esa uno entra con la corriente media y va a poder saber cuánto es la potencia disipada del dispositivo. Y en base a eso después se calcula cuánto es la resistencia térmica del disipador, que va a dar el volumen del disipador que uno va a tener. ¿Se entiende, no es cierto? Eso vamos a ver ya en la próxima clase, que tengamos en la parte de ya tomando el elemento semiconductor, el diodo y el tiristor. Ya estamos entrando ya a ver todo esto que nosotros hemos visto, hemos supuesto que son ideales los diodos o los tiristores.
pero Claro, la o sea, realidad no es así. Sí, profe, en base a la simulación, lo único que podríamos sacar es que aumente el tiempo de conducción del tractor. Lo de potencia ya sería considerando la situación real. Claro, pero vos te das cuenta que cuando vos tengas el ángulo de conducción, cuando mayor sea el área, mayor va a ser el valor medio. Porque si yo le quiero calcular el valor medio, suponte que yo diga, bueno, le quiero calcular el valor medio de I1, lo que tengo que hacer es analíticamente integrarla la a función. esta expresión que está ahí, Y que el I1S entre ese ángulo Exacto. que está ahí, y va a ser el área esa. ¿No es cierto? Sí, Ah, Entonces a eso me refería. Bueno, yo no sé si alguno más está trabajando, porque esto todo lo que estamos hablando es con el simulador, ¿no es cierto? sí, ¿Qué sí. pasa si yo esto lo quiero para un ángulo determinado? Supongamos 30 grados. Si yo quiero hacerlo analíticamente a esto, ¿cómo planteo las ecuaciones para poder resolver este tema? Porque fíjate vos, en este caso, vamos a tener que trabajar cuánto es el cálculo del valor medio de la tensión. Con FEM. Supongamos el trifásico de media onda. Lo que lo que recuerdo era que para llegar a la expresión teníamos que trabajar igual que hacíamos con el diodo de marcha libre para el monofásico. el planteo está preguntando cómo sería el planteo de la ecuación, ingeniero. Sí. Claro, como el diodo de marcha libre, eso es lo que tenemos Claro, en cuenta las condiciones de borde ahora. Uh-huh. Bien. Bueno, habría que ver el caso para cada uno de los tramos correspondientes. Suponte, si yo voy y planteo, supongamos para el caso que sea lo común de 30 grados, y yo voy a ver si puedo compartir acá a lo que me estoy refiriendo. Ya les comparto. Si analizamos básicamente, en principio, porque esto está para, veamos, a ver, ya les comparto. ¿Se está viendo ahí? sí, ingeniero. ¿Se ve? Sí, Bueno, acá, supongámonos, yo he puesto para el caso que tengamos acá, este sería el primer caso, cuando el tau es mucho menor que el periodo. Entonces acá en este caso estamos viendo que, por ejemplo, si yo lo pongo acá estamos viendo la tensión en la salida, que empieza en el determinado valor, en este caso a 30 grados, y después conduce acá y hay un tramito que queda la tensión continua, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer la expresión y yo quiero calcular cuánto es el valor medio de esta función, ¿cómo tenía que hacer? Necesito calcular el ángulo que estamos hablando acá. Porque acá yo sé en cuánto empieza. ¿No es cierto?
Claro, en 30 grados si contamos del cruce. Claro. Pero este es el que yo desconozco. ¿Mm? Entonces yo teniendo ese dato, ¿cómo lo puedo plantear? Para calcular, yo necesito calcular, por ejemplo, el valor medio y eficaz de la tensión de salida. Yo necesito para eso calcular este ángulo. Y también puedo calcular cuánto vale el valor medio y eficaz de la corriente. Fíjense en cómo es la forma de onda de la corriente. Si yo planteo las ecuaciones, acá me tendría que dar un alfa y un beta, ¿o no? Porque esto es discontinuo. ¿No es cierto? ¿Y que no va a ser como el otro caso, que la parte que tenemos ahí de la tensión que es continua estaría integrada entre beta y alfa más pi? Exactamente. Entonces tendríamos que hacer una integración de, por ejemplo, no sé, como la ecuación esta es la R, la fase R, la que está ahí. Exactamente. La fase es. Entonces tenemos que hacer BR por el seno de omega t entre alfa y beta, Sí. y después la tensión de continuo, que creo que es 70 acá, 70 entre beta y alfa más pi. Ahora te conviene cuando vos integrás. Vos cuando integras entre alfa estás tomando, te estás parando acá. Por ahí tenés Sería que alfa ver más si pi te sobre conviene 6. en pi sobre 6 más alfa, para que esté desde acá. ¿Se entiende? Ingeniero, si yo me paro en pi sobre 6 más alfa, no estoy donde, literal, donde está la vertical de 1, donde está la vertical del primer selector. Eso es Sí, pi sobre 6 más alfa. sí, Eso sí. Entonces me integraría entre pi sobre 6 más alfa sí, hasta beta. sí, Esa sería la tensión de la fase R. Y después claro, entre beta y pi más alfa sería de la tensión de la FEM nada más. exacto. Pero no pierdan de vista esto, porque si yo me paro acá, esto va a ser alfa y este va a ser beta menos pi sobre 6. Si yo me paro acá. Puedo pararme en cualquier lugar, pero tengo que tener en cuenta los límites de integración, no van a ser lo mismo que parándome acá. ¿Mm? Acá yo tengo que es seno de omega t, ¿no es cierto? La tensión de Y la acá fase R. cuando omega t prima le llamemos cuando omega t prima es igual a 0, ya no va a ser 0. Va a tener un valor determinado. Eso hay que tener en cuenta cuando uno cambia el eje de referencia, ¿no? Se lo puede hacer la integración. Puedo definir un omega t primo igual a omega t más pi sobre 6. Claro, exactamente. Cambiar todo eso y tomar, digamos, referencias de ahí y empezar a calcular la integral. Exactamente, sí. Como ustedes lo plantean, Entonces, tiene que dar ingeniero, lo mismo. disculpe, si yo tomo esa omega t prima igual a omega t más pi sobre 6, yo acá entonces sí puedo poner la integral desde alfa hasta beta. Claro, No? pero el beta, vos fíjate que vos el beta que tomes te va a salir, vos tendrías que considerar respecto de ese omega t prima. Claro, todo el cálculo del beta tendría que salir desde la definición del omega t prima. Claro. No habría ningún problema porque es un cambio de variable únicamente, ¿no es cierto? Tendría que, pero hay que considerar eso. Muchas veces capaz que convenga plantearlos desde omega t igual a 0, entonces ahí ya lo pueden ver y por ahí dice, bueno, esto es 30 más 30, en este caso 60, y esto aquí es el valor. Claro, porque ese cambio de variables lo hemos visto, o por lo menos en el libro lo plantea cuando es el rectificador trifásico completo, hace ese cambio de variable. Claro. Pero en el Porque estoy integrando, discúlpame, estoy integrando la tensión de línea a línea, que ya no, el 0
no está en omega t igual a 0, sino está la de línea a línea, B1 menos B2, el 0 empieza en pi sobre 6 acá, hacia atrás. Tiene razón, sí. Entonces, acá esto es pi sobre 6 respecto de este, pero respecto del 0 de RS es pi sobre 3 esto. Por eso cuando hace la integración en las ecuaciones pone pi sobre 3. No pone pi sobre 6. Porque acá es pi sobre 6 respecto de este caso de la tensión B sub R. Pues si es de B, respecto a RS, que empieza el 0 acá, esto es pi sobre 3 respecto a esa tensión. Porque yo tengo que integrar la tensión de línea. Acá en este caso estamos con las tensiones de fase. Pero cuando vamos al otro, que es semicontrolado o controlado de onda completa, ya son las tensiones de línea. ¿No es cierto? Ingeniero, una pregunta. En el PSIM no puedo hacer no puedo graficar operaciones, ¿verdad? Eso no me fijé. Si puedo graficar, por ejemplo, ahora la diferencia entre B1 y B2. Sí, sí Sin se puede. sin poner el voltímetro entre fase y fase. No, sí se puede, vos lo tenés que hacer acá. B1 menos B2. Y le agregás. Ah, perfecto. Gracias. Ahí está, B1 menos B2. Bueno, acá lo voy a tratar de autoescalar. Ahí está B1 menos B2. Este está el 0 acá, pero acá esta es la BRS. Y así vos podés poner todas las tensiones de línea. B1 menos B2, B1 menos B3, B2 menos B3 y así, sucesivamente, ¿entendés? Sí, bien. Gracias. En este caso, sí se puede. Acá puedo poner la RT, que es B1 menos B3. La agrego acá y se permite eso. Y ahí me aparece la otra. Esta es la RS y esta es la RT. Que la RS ya hemos visto que pasa el 0 por pi sobre 6. Por eso se la toma de referencia, en este caso, para el primero. Y como nosotros hacíamos en el microcap, por ejemplo... ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, el microcap para el práctico anterior, que nos ponen a sacar el coseno y el factor de potencia, era hacer el gráfico de la potencia aparente y la potencia activa de la carga, o sea, la potencia aparente del generador y la potencia activa de la carga. En el acá en PSIM podríamos hacer eso porque no hay una función que me diga, por ejemplo, eficaz de una corriente, como está en microcap. Acá no nos serviría graficar entonces las potencias, con el producto entre una tensión y una corriente. Podría ser, no lo he hecho yo, pero ahí ustedes, fíjense, que ustedes pueden poner acá, en este caso, no lo he comparado, calcular la potencia. ¿Ve? Aquí le dice. Claro, más fácil. Póngalo, pero tienen que poner, los dos tienen, ahí le dice, tienen que poner tensión y corriente. Bien. En el mismo gráfico para que pueda tener la potencia. Claro. Bien. Pero bueno, si nosotros nos tenemos que empezar en el tema de los cálculos, porque supóngase, bueno, yo está bien, esto en este caso yo tengo así, quiero calcular, entonces como calculo el valor medio y como calculo el valor medio de la corriente en la salida y eficaz. Y ya con eso ya tendré la de los tiristores si me piden también. Entonces un poco a eso planteaba cuando uno trata de trabajar, por ejemplo, en el rectificador este. Entonces, bueno, tomo acá. Cuando la carga, una alternativa que puedo tener, que no está mal, pero bueno, la puedo trabajar de las dos maneras. Si yo puedo, si el tau es mucho menor que el periodo, puedo decir que es una carga resistiva con una FEM y hacer los cálculos correspondientes.
Pero también, si no, la puedo considerar que con la L que es chiquita, en este caso, y va a calcular el ángulo beta. O sea, tengo las dos maneras, lo puedo hacer. Entonces, siempre el valor de la tensión, en este caso, tengo un alfa mínimo. Calculo este caso que yo lo utilizo como si fuera una resistencia con una FEM. Entonces ya calculo el alfa prima correspondiente que va a tener y hago la integración correspondiente para calcular cuánto vale el alfa prima. En el caso que yo lo tenga como si fuera RL y FEM, tendré que calcular el beta. Tendré que plantear las ecuaciones respecto de eso. Puedo hacerlo cualquiera de las dos maneras. Ingeniero, no estoy entendiendo de dónde sale ese alfa prima. El alfa prima es 180 grados menos el alfa mínimo. Acá, en este caso, cuando tengo resistencia con FEM, yo tengo... Que se corta en pi. Claro. Ah, por Sí. la suposición que hace usted de que L va a ser. Claro. Bien. Pero eso para ese caso. Pero si no, yo también lo puedo plantear. Sale más o menos lo mismo. Acá planteo la corriente media eficaz correspondiente. Que acá no hace falta, porque si uno calcula la de salida o calcula la del giristor, ya multiplica por 3, ya tiene la corriente a la salida. En este caso es cuando es RLFEM. Entonces hago el planteamiento de la ecuación, que es lo que nosotros hemos visto. Planteo la ecuación correspondiente y particularizo. Si la corriente es discontinua, vale 0. De ahí saco cuánto vale la constante A. Y después para omega t igual a beta, también vuelve a ser omega t igual a 0. Entonces de acá ya calculo, tengo la ecuación trascendente, cuál me va a salir beta. Entonces ya después calculo en base a eso. Bueno, acá ya le he dibujado la expresión de la corriente para ver dónde lo voy a salir acá. Entonces ya hago el fine root y ya me calcula cuánto vale el beta. Lo que nosotros ya sabíamos. Entonces ya utilizo la expresión para calcular la tensión. ¿No es cierto? Cambian eso únicamente. Pero más o menos lo mismo. Acá fíjese, en el beta me da 174 grados casi. Y si fuera resistencia con FEM, me está dando... ¿cuánto me está dando el alfa prima? 165. Pero más o menos lo mismo. No hay gran diferencia en los valores, pero lo puedo plantear de las dos maneras, no está nada mal. Eso cuando es discontinua la corriente. Bien. Bueno, estos son La los única forma de nosotros tenemos de saber si es continuo o discontinuo en base a la simulación. En este caso se pueden ayudar con el simulador, ¿sí? No habría inconveniente con eso. No, porque los otros, por lo menos hasta el tema anterior, teníamos algún método para ya de antemano saber si era continuo o discontinuo. Acá como que no lo tenemos. Sí, porque lo pueden plantear de la manera, como digo, si uno tiene la expresión, supóngase que nosotros tengamos La I1 esa, la I mínima. la I1, supóngase que uno trabaje para el caso que sea continuo. Bueno, acá están para los distintos ángulos correspondientes, pero yo quiero irme a donde está la parte continua. Entonces, en el otro caso, y yo tengo que sea altamente inductivo, y acá tengo una corriente continua a la salida, puedo plantear para este caso. Yo tengo acá la corriente continua, voy a suponer que tengamos un valor
voy a hacer todo, si es continuo, le llamo, por ejemplo, I1, y planteo todas las ecuaciones correspondientes. De nuevo vale I1 para 5pi sobre 6 más alfa, y ya me determino cuánto vale el I1. Y después, en base a eso, ya calculo cuánto vale el I0 de omega t, y ya después hago la integración correspondiente. En este caso, para 30 grados, ya calculo cuánto vale. En este caso ya está hecho esto, porque cuando es continuo, la tensión ya está puesta en el cálculo. Acá demuestro nada más yo la tensión eficaz, y aquí calculo el valor de I1 en este caso. Si yo hago el cálculo y este valor me da 0, me da negativo, entonces significa que es discontinuo. Acá me está dando un valor continuo ya, 70 amperes más o menos. Y ya utilizo después toda la expresión que corresponde para calcular la I0 omega t correspondiente, y aquí está. Entonces, disculpe, ingeniero, si nos podemos guiar con el mismo criterio. Si suponemos que es continua y nos da un valor de corriente negativo, Sí, tenemos que cambiar la hipótesis y trabajarla como discontinua. exactamente. Bien. O sea, igual que el TP3. Claro, sí. Nada más que lógicamente lo tiene que tener más o menos visto cómo es la deducción de este I1, porque el I1 que está presentado ahí creo que es para onda completa, trifásico, no está el de media onda ni el semicontrolado. ¿Se han dado cuenta, no es cierto? Como ingeniero eso no me di cuenta. El, No. el, el I1 ese que nosotros hemos visto en la clase para el régimen permanente está deducido para onda completa, controlado. En media onda trifásico y en semicontrolado no hay. Eso lo tienen que deducir ustedes. Ese I1 que nosotros hemos visto en clase, está la expresión que está en Claro, clase. para el rectificador trifásico completo. Es el Exactamente. único que se ha sacado y se ha hecho la I mínimo. Exacto. En los anteriores solamente se ha presentado el valor medio eficaz de tensión y corriente. Y las Claro, expresiones de los cálculos, obviamente. claro. Pero la corriente del régimen permanente está calculado en base a la tensión de línea a línea. En este caso es distinto, porque acá estamos integrando la tensión de fase. Pero con los elementos que ustedes tienen, tranquilamente la pueden deducir. Ya tienen la gimnasia necesaria. Es lo mismo para el caso del semicontrolado. Si yo voy al semicontrolado, creo que está acá. En este caso, el semicontrolado. Y si yo tengo la tensión, bueno, está deducido cuánto vale esto. Pero si yo tengo que plantear para un caso que yo le decía, de la corriente continua, acá creo que está, este sería para el caso de 30 grados, donde ahí se integra una partecita. Acá creo que lo tengo ya mejor puesto. Aquí está. Acá lo estamos viendo. Esta es la corriente en la carga. Acá hay dos componentes. Acá hay un IL0 que empieza en I0 y va hasta I1. Y después tengo una IL1 que va de I1 y vuelve hasta I0. Entonces son dos. Venía a ser como el caso similar a lo de marcha libre. Está compuesto de dos corrientes. ¿Ves? La IL0, que está entre 0 y I1, y la IL1, que está entre I1 y vuelve a I0 acá. Eso es para alfa menor que 60, ¿verdad? Claro,
menor que 60 grados. Claro. Claro, en el otro Estamos caso, tirando con FEM, ¿verdad? ¿cómo? ¿El circuito con FEM es este? Sí. Porque creo que Entonces, el que está en la clase no tiene. Claro, no es con. Ah, no, sí es con FEM el planteo. claro. Por eso le digo, entonces, en el caso de que sea más de 60 grados, ya va a ser una sola forma de onda la corriente, ya no va a tener las dos, ya va a estar acá nomás. Ya en el caso, bueno, acá tengo 45, acá ya tengo 60, fíjense, ya tiene una forma, solamente lo sigue a la RT. Hay una sola forma de onda de la corriente. No está compuesta con dos, como en este caso, que hay un tramito, o en este caso que se nota más. Esta y esta. El IR serio y el O sea que el caso más complicado sería este, ¿no es cierto? Entonces de eso se trataba porque están puestas ahí las ecuaciones en la teoría, lógicamente no están desarrolladas, pero ustedes tienen todos los elementos para poder desarrollar esto. Profesor, y lo que no me está quedando claro, las ecuaciones están, por ejemplo, en el caso del semicontrolado, está diferenciado cuando yo tengo un ángulo menor que 60 y mayor que 60. Sí, Y están dadas las expresiones con la FEM y todo eso. Pero dependiendo del ángulo de disparo, también eso es precisamente lo que estás haciendo. O sea, del ángulo de disparo yo voy a hacer la diferencia entre cada una de las expresiones. ¿Qué tendríamos que nosotros en el práctico ir fijándonos cómo es la salida en la simulación y de ahí y determinando la ecuación? Porque estoy perdido en qué cantidad de cosas hacer. claro, sí, porque en principio este práctico, Estoy perdido en el, el orden porque siento que tengo que hacer mucho en cada punto y si me podría guiar, porque si no. claro, porque yo, por ejemplo, lo puedo tomar, yo en este caso, yo hago para 30 grados, ¿no es cierto? Por eso yo le he dicho que analicen primero con los distintos ángulos de disparo. Entonces yo me sitúo en este caso, veo las formas de onda, una vez que ya he utilizado esta forma de onda, si yo quiero deducir esto lo voy a hacer para un determinado ángulo, supuestamente para el de 30 grados, que es una de las más complicadas, por la forma de onda. ¿Mm? Acá Y lo acá tengo en con 45 sigue 45, pasando lo mismo. con 60 ya cambia. Claro, en 60 ya llego al límite. Entonces acá ya la ecuación ya es distinta, porque ya es sobre una sola. No es la combinación de dos corrientes de los tiristores, es una sola. Acá se simplifica. ¿Mm? Acá tengo para 90 grados y después tengo para, esto es, bueno, considero R puro. Pero bueno, después tengo para el otro caso, que vendría a ser, acá he calculado en el caso que sea discontinuo. Acá fíjense en que en este caso nosotros estábamos viendo que la corriente siempre es continua. Cuando venga el ángulo de 90 grados, si me toca esta situación, yo me voy a dar cuenta que la corriente es discontinua. Entonces el planteamiento va a ser distinto, va a ser para calcular el beta, porque yo necesito integrar entre este punto y este punto, que es beta, y después entre este punto y este punto, esta parte de esta FEM. O sea, no es que lo van a hacer, hay que considerar en cada caso. Supóngase, yo le doy para un ángulo de 30 grados o le doy para un ángulo de 90 grados. O sea, en cada caso va a ser distinto, pero uno tiene que usar, una alternativa es usar el simulador para plantear las ecuaciones. Si no tengo el simulador, bueno, tendré que suponer, si yo ya tengo la expresión deducida para el caso de que continúa la corriente, supóngase que es el caso este, ya puedo decir, bueno, si es igual a cero negativa, es discontinuo, si no, es continuo.
Profesor, ¿y podemos ver los casos de rectificador trifásico completo? Sí. Porque en ese no hemos visto como una diferenciación entre cuando se hace continua o es discontinua la corriente. Bueno, acá vamos a ver después. Bueno, A lo que me refiero es que no estaba tan diferenciado como en el semicontrolado que teníamos con 60, más o menos 60, como que por lo menos tomaba esa clasificación. claro. Bueno, acá yo lo he hecho con que sea altamente inductiva para 30 grados. $45. Fíjense que no cambia mayormente para 60. Para 90 sigue siendo, en este caso, continua la corriente. Allá, cuando no era altamente inductivo, para 90 ya se cortaba la corriente. Bueno, acá está la comparación sin diodo de marcha libre, que eso ya lo hicimos nosotros, que ya sabemos cómo es la diferencia de la conducción. Y vamos acá, el de completa, ¿no es cierto? De acá yo puedo deducir, acá tengo la expresión I mínima, que es la que yo saco de la que hicimos en casa, que ya se dedució en casa. Y particularizo cuánto es para el ejemplo. Y bueno, después calculo cuánto es la I0 de omega t. Y después hago la integración correspondiente. La tensión media, la tensión eficaz, y aquí está en la forma de onda. Con 30 grados. Después tenemos, esta es la corriente por la fase R. Tenemos con 45 grados, 60 grados. Y ya estamos viendo que está en el límite prácticamente de 60. Después acá ya es la corriente discontinua. ¿Bien? Profesor, y acá es donde está, porque no me había quedado claro respecto de la tensión BRS que había dicho que había que tomarla esa como referencia. No sé si lo entendí bien. Me estoy perdiendo en el planteo de cuál tensión tenemos que tomar de referencia acá. Bueno, acá la referencia sigue siendo acá, en este caso, vos fijate, claro, yo lo tomo acá el circuito. RT siempre. ¿Por qué? Porque en RT yo siempre tomo, en todos estos casos trifásico, en pi sobre 6 el ángulo. Acá estamos en pi sobre 6 y acá hay 30 grados. En este caso al igual a 30. Desde pi sobre 6 hay 30 grados. Siempre la referencia es pi sobre 6. En este caso es pi sobre 6 y acá tenemos 45. Acá pi sobre 6 está acá, 30 y la mitad, 15, 45. Entonces los planteos de las integrales los empezamos siempre así, con alfa más pi sobre 6, en ese caso. Claro, pero lo que yo le decía, que a lo mejor no tener en cuenta que si yo hago la parte analítica, claro, yo quiero calcular acá esta tensión de línea. Suponte que yo quiero calcular esto, ¿no es cierto? Sí. Acá la tensión BRS empieza el 0 acá, en menos pi sobre 6. Entonces, si yo voy a integrar la tensión RS, a mí me conviene poner el eje acá en pi sobre 6, menos pi sobre 6. Entonces acá, este pi sobre 6 se va a convertir en pi sobre 3, más alfa. Porque yo estoy tomando desde el 0 de BRS. Porque si no, acá la tensión, si yo empiezo desde el 0 de BRS, es BDRS de pico por seno de omega t. Si yo la tomo desde acá, este va a ser BRS
de pico por seno de omega t más pi sobre 6. Si yo tomo el eje acá. ¿Se entiende? Más o menos. Pero ingeniero, Es una un pregunta. cambio de eje nada más. Sí, lo está llevando al eje al 0 de RS, sí. Claro, entonces yo puedo plantearlo desde acá. Yo puedo decir, bueno, yo quiero integrar entre pi sobre 6 más alfa. Perfecto, pero el BRS no va a ser BRS de pico seno de omega t, sino va a ser BRS seno de BRS de pico por seno de omega t más pi sobre 6. Porque cuando omega t acá sea pi sobre 6, eso se va a convertir en pi sobre 3. ¿Entendés? Es simplemente un cambio de eje. No se integra lo mismo. La cambia la función del BRS. Si yo tengo el eje acá, así yo lo tengo al eje acá. Puedo integrar tranquilamente un cambio de eje. Únicamente un cambio de eje. ¿Mm? Bien. Acá cuando yo haga esto que yo he hecho el cálculo, que está hecho el cálculo, para ustedes fíjense, que todo este I1 que está seno de 2 pi sobre 3 más alfa, eso está puesto pi sobre 3 porque está calculado, cuando yo hice el análisis, se hizo tomando BDRS en este eje. Pero yo tranquilamente lo podía haber hecho lo mismo tomando en este eje. Nada más que acá, en este caso, el BDRS no va a ser BDRS seno de omega t, sino va a ser BDRS seno de omega t ¿por qué? Omega t más pi sobre 6, porque cuando omega t es igual a 0, nosotros vemos que acá tiene un valor. Claro, por eso ahora recién estoy entendiendo la ecuación de la clase. En la ecuación de la clase está planteando los límites de omega t entre alfa más pi sobre 3 y alfa más 2 pi sobre 3. Exactamente, En porque ese caso está haciendo precisamente lo que está explicando, tomando estoy 0 de tomando el B. eje acá. Yo tranquilamente podría haber hecho eso desde acá, pero ya la tengo que cambiar. Ya en vez de ser BDRS pico por seno de omega t, tiene que ser BDRS pico seno de omega t más pi sobre 6. Es un cambio de eje únicamente que hago. Pero tiene que salir lo mismo. Yo lo hago como me quede más cómodo. Antes, ¿por qué se hacía así? ¿Por qué se hacía el cambio de eje? Hoy no tiene mucho sentido, porque ya lo vamos a ver después cuando vemos una expresión, cuando veamos alterna, hay una expresión que está hecha en el Rashid de una manera y después yo la hago de otra forma también. Yo respeto lo que hace el Rashid para tener referencia, pero hoy en día con los programas que tenemos de cálculo matemático, antes pónganse a ver ustedes, no es lo mismo integrar una función que sea b de pi coseno de omega t a que sea b de pi coseno de omega t más pi sobre 6. ¿No es cierto? En la integral del seno de omega t ya sabemos cuánto es para calcular, es menos coseno de omega t. Pero si yo tengo un omega t más pi sobre 6, no es eso. Claro, yo tengo que aplicar propiedades trigonométricas y Exactamente. Claro. desglosar la integral. Exactamente. Entonces, antes, a mí me convendría tenerla al eje acá para yo poder integrar más fácil, porque tenía que hacer manopla, todo eso. Pero ahora, con lo que yo le ponga el máximo seno de omega t o seno de omega t más pi sobre 6, me lo calculo. No tengo problema con eso. ¿Se entiende? Por eso es que la referencia de los libros hay que situarse en qué momento ha estado hecho. Por eso hacen los cambios de eje. Hoy en día no haría falta, en realidad. Porque ya tenemos programas que nos ayudan al cálculo matemático. Antes no había. Había que hacerlo con la tabla de los integrales, había que fijarse. Entonces ahí sí convenía. ¿Se entiende? Por eso un poquito el tema ese que cambia. Hoy en día ya no nos hace falta por el auxilio que tenemos de esta herramienta matemática. ¿Se entiende más o menos
¿Por qué era que se hacía? Por eso van a ver ustedes en los libros de texto que están hechos así, por esa razón. Joden tanto con el cambio de variable. ¿Se entiende más o menos lo que dije, no es cierto? Sí. Sí, ingeniero. Esa es la única referencia. Ustedes lo pueden tomar como quieren. Ya después vamos a ver, pero en los libros de texto que nosotros estamos viendo, caso Rashi o el HAR, generalmente se trabaja de esa manera para simplificar la integración, que nosotros al tener programas no necesitamos eso. ¿Mm? Bueno, y después de eso ya se trabaja. Normalmente acá está con 45, 60, 90 grados, donde hay discontinua la corriente. Después acá tenemos con ángulo con la tensión negativa, y después ya tenemos que fuera altamente inductivo. ¿Mm? Fíjense que cuando es altamente inductivo, siempre tengan en cuenta ustedes que se simplifica por ahí, porque acá ya tenemos forma de ondas rectangulares en la entrada. En este caso está la corriente de entrada y está la corriente por un diodo. Si uno tiene que calcular, es más fácil calcular de esa manera que si fueran los piquitos. Bueno, en este caso otro caso para 60 grados. ¿Mm? Para caso de 90. Bueno, en eso más o menos se basa, pero la idea es que ustedes traten de resolverlo. La idea es que acá la gran parte es con el simulador, porque uno en base a eso vas viendo las distintas disparos, que es lo que está pasando con un caso que es prácticamente resistivo, poco inductivo, y el otro que es altamente inductivo. Sobre todo ustedes se van a dar cuenta la forma de onda de la corriente de entrada, que cuando más inductivo es, nosotros hemos visto, ya tiende a ser cuadrada. Entonces, y después los cálculos que lo pueden hacer para el caso que sea, porque en este caso está hecha en clase lo que es el de onda completa, pero no está hecho lo que es media onda ni el semicontrolado. ¿Mm? Eso le doy como un ejercicio que le puede ayudar, porque el momento de que uno pueda tener, en este caso el parcial, ya tiene los elementos para poder deducir, porque nosotros tenemos los elementos para poder deducir ya, porque esto ustedes han visto, se plantea más o menos de la misma forma las ecuaciones, nada más que hay que tener en cuenta los límites, los cuales, por eso uno muchas veces se ayuda con el simulador, puede no tranquilamente, para que tengan en vista más o menos cómo trabaja, cómo es la idea en la cabeza de cómo están trabajando. ¿Mm? Ingeniero, ha mencionado que el parcial se va a basar entonces más en el TP4. Sí, porque normalmente las cosas que yo puedo hacerlo, tanto de media onda, trifásico, o sea, no tiene sentido que estemos tomando media onda monofásico si ya estamos trabajando, porque el trifásico son 3 media onda. Claro. Y lo otro es media onda de onda completa. O sea, para mí es más, nada más que sirve lo que hicimos nosotros, lo de antes, para poder hacer las deducciones correspondientes, pero en eso se basa prácticamente. Yo para puedo tomar eso y yo digo, bueno, yo le pongo con un ángulo determinado y si le digo que es 0, bueno, usted va a saber que es como si fuera diodo. Claro. Ingeniero, y dijo que va a ser en anfiteatro el parcial. Va a depender de la cantidad de gente inscrita, por eso yo voy a mandar un mail que me confirmen, porque
tienen habilitada una determinada cantidad. No es lo mismo que seamos 10 que seamos 20. Claro. Claro, Si yo, somos, ingeniero, porque digo, si podemos nosotros, como mencionaste, podemos tener la computadora, el libro, apunte, como que en el anfiteatro, por solicitar, nomás como que se complica tener todo encima. Digo, si es posible tener un aula para rendir. y va a depender, claro, va a depender de la cantidad de gente, porque eso me tienen que habilitar. Ellos, de todas maneras, la computadora es de ayuda, pero usted ha visto acá, cuando yo pido el parcial, los valores que yo les solicito Son son los los analíticos, claramente. calculados analíticamente. Sí, 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 eso lo tenemos claro. ¿Entendés? Puedo no tenerla tranquilamente, pero Claro, pero eh, como todas las expresiones, por ejemplo, las deducciones que yo tengo hechas propias de los trabajos prácticos, tengo toda en la computadora, como que claro, no, sí, a lo eso puede voy. consultar tranquilamente, sí. Por ejemplo, si la tenés en la Nobu, porque bueno, habría que ver en el caso, como decís vos, de anfiteatro, por eso necesito saber la cantidad de gente. Por eso es que yo voy a mandar un mail hoy día mismo ahí al grupo para que me confirme, porque en base a eso eh, yo tengo que pedir, idealmente tenía que ser el aula, pero va a depender eso ya no depende de mí. Yo tengo que pedir la autorización. Creo yo que es más cómodo para ustedes que estemos en un aula. ¿Mm? De última vemos, capaz que en una de esas, pues, por eso necesito saber la cantidad de gente, por ahí puedo pedir 2 aulas. ¿Se entiende? Sí, Las ingeniero. aulas del tercer piso están habilitadas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bueno, entonces yo voy a mandar un mail en el día de hoy al grupo para que me confirmen los que se van a presentar en el parcial para que yo haga el pedido, porque bueno, yo a partir del lunes tengo una semana, entonces yo ya hasta el lunes que nosotros nos reunimos de nuevo ya tenía que tener la cantidad para poder hacer la reserva correspondiente. ¿Mm? Yo voy en base a la cantidad, veré que en lo posible trate de ser el aula, para que esté más cómodo por el tema de las computadoras. Por supuesto que ellos tienen limitado la cantidad de gente en cada aula porque hay que dejar este, asientos por medio, en fin. ¿Mm? Hay que cumplir todo el protocolo. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pero bueno, trabajen con denle bola a porque de esto va a depender en lo que trabajen con el tema del parcial, ¿no? Entonces, yo diría que le den bola a esto. Porque todo esto que hemos ido haciendo de media onda y de onda completa, les sirve como ejercitación con respecto, no es lo mismo aprender a deducir las ecuaciones teniendo un solo diodo de media onda con marcha libre a que tengamos un trifásico o un semicontrolado, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. El lunes, de todas maneras, vamos a ver cómo trabajamos, pero el lunes vamos a eh, empezar con la parte del dispositivo. Esto no va a entrar en el parcial, pero yo diría que el viernes podemos hacer unas consultas últimas respecto a este tema. ¿Mm? Perfecto, ingeniero, sí. Bueno, así que bueno, trabajen en la deducción, en lo que es la parte de... Y bueno, para que ya lo tengan, lo que hayan hecho acá le va a habilitar y lo van a continuar porque va a ser mucho más fácil para ustedes. Bien, Así ingeniero. que
Bueno, yo le voy a mandar el día de hoy para que me respondan y el lunes ya sabremos la cantidad de gente y ya haré lo correspondiente. Para mí lo óptimo son las aulas, pero va a depender de la cantidad de gente que se vaya, que opte por rendir. Bien. Bien, ingeniero.